¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarle algo que estuve desarrollando un poco para entender, digamos, un dato que a todos nos importa mucho cuando estamos operando los mercados y tiene que ver con las tasas de interés. Entonces uno dice, ¿de dónde sale, digamos? ¿Cómo se toma la decisión de subir o bajar tasas? Hay varios componentes y también varios datos macroeconómicos. ¿Cierto? Empleo. Otro dato también es las peticiones de subsidio por desempleo y una serie de cosas más. Entonces, pero al final uno no tiene la conexión, cómo conecta todo esto para poder determinar finalmente cuáles son las tasas de interés que se informan por la Reserva Federal. Entonces, lo que yo hice es ayudarme, obviamente, por la inteligencia artificial, dándole un foco específicamente en esto y quería mostrarle un poco cómo se desglosa todo esto para entender qué es lo que podría estar hoy día ocurriendo y qué debiéramos mirar. Entonces, lo primero, no, todo esto se mueve a través del empleo. Una de las cosas que yo he podido investigar, que si bien es cierto, hoy día el empleo está bien, se están creando empleos, 172.000 puestos de empleo, pero ¿qué es lo que pasa? La situación actual del empleo es que casi todo se está creando en muy pocos sectores, ¿vale? Y adicionalmente hay un dato súper importante que es que, si bien es cierto, se está generando harto empleo, para el que pueda obtener ese empleo, pero hay un dato súper importante que es que el que deja de tener empleo, o sea, el que es despedido, le está costando cada vez más poder encontrar empleo nuevamente. Entonces es un dato súper importante porque al final es lo que mueve toda esta maquinaria, digamos de alguna manera. ¿Y por qué mueve esta maquinaria? Porque todo lo que respecta al PIB, o sea, no todo, el 68% del PIB es consumo, de dónde sale el consumo, sale del empleo. O sea, si la gente no tiene dinero para consumir, cae el PIB, porque el PIB lo compone el 68%, lo compone el consumo a través del empleo, ¿vale? Entonces eso es súper interesante y sobre todo porque al ser un 68% del PIB, el PIB hoy día, ¿dónde lo dejé? Está creciendo más lento. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos está creciendo más lento. Por lo tanto, es un dato con el que tiene que ir manejando la Reserva Federal. Ese es un dato súper importante. Porque tiene dos frentes, en definitiva, la Reserva Federal. Tiene por un lado el PIB, a través de este consumo, el 68%, que después se los puedo mostrar el desglose del 100%, digamos. Pero tenemos ese 68% a través del consumo, a través del PIB, que no está creciendo, digamos, tan rápido como se esperaba, según lo que yo entiendo. Y además tenemos el otro frente que probablemente en el que estamos atentos todos, que tiene que ver con la guerra con Irán, ¿cierto? Que hoy día es la que ataca directamente a la inflación en Estados Unidos, que hoy día está en un 4,2. Pero esa inflación, que si bien es cierto, también puede ser afectada por el consumo, porque el consumo afecta tanto el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es un 68% del PIB, también el consumo afecta la inflación. Pero hoy día la inflación está en 4,2 debido a este conflicto de Estados Unidos con Irán. No por un tema de consumo, no por un tema de empleo, derechamente porque, si se fijan, los empleos se están creando. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? La Reserva Federal manejando estos dos frentes, donde hoy día tenemos una tasa que la información que tuvimos hace unos días es que mantienen las tasas, pero, pero dejan las tasas como tal, pero dejan un entreaviso, digamos, de que podrían subirlas, no bajarlas, ¿vale? Que un poco la nueva mano de Wars, del nuevo presidente de la Reserva Federal, ¿cierto? Ahora, así conecta todo esto, pero adicionalmente hay un dato adicional que también es súper importante, que también la Reserva Federal
tiene que manejar lo que tiene que ver con la deuda, ¿vale? La deuda en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Actualmente la deuda relación PIB, Producto Interno Bruto, es de un 123%. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que Estados Unidos debe más de lo que produce. Eso es lo interesante. La deuda total es de 39 billones de dólares y hoy día está con un déficit anual de un 5,8%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que lo que les contaba anteriormente, que Estados Unidos debe más de lo que produce en un año entero. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a lo que veíamos anteriormente? Que las tasas de interés también afectan la deuda. Por lo tanto, si en algún momento deciden aumentar la tasa de interés, se le hace más costoso la deuda también a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay un tema que obviamente yo no sé cómo manejarlo, no soy economista, pero sí intento conectar las variables, digamos, de cómo se mueve esto. Entonces, no es para nada simple porque es, por una parte, mantener a raya la inflación, ¿cierto? Por todo lo que está ocurriendo o a través de los mismos datos macroeconómicos ver cómo va a seguir la tasa de interés. Pero, por otro lado, tiene la deuda, que es, si es que la subes, no es más cara la deuda, ¿vale? Entonces, tiene que lidiar con esos dos datos. ¿Y qué está ocurriendo hoy día en términos generales con la economía de Estados Unidos? O sea, según lo que yo he podido averiguar, que si, los precios subieron fuerte, subieron un 4,2%. Precios que nos está diciendo la inflación. Pero inflación a través de qué? No a través del consumo, sino que a través de lo que está ocurriendo con el conflicto Estados Unidos-Irán, ¿cierto? Sube a un 4,2. Y no crece, o sea, no es que no crezca, sino que crece más lento Estados Unidos en 1,6. Y también que puede ser un efecto favorable es que el empleo se ve sano, que lo comentábamos anteriormente, 162.000. Ahora, hay un doble clic con el empleo también que es interesante analizar, que de que si bien es cierto, está bien, se está creando empleo y todo lo demás, pero cada vez le está costando más a la gente que queda sin empleo, le está costando mucho más, cada vez más, le está costando volver nuevamente al trabajo, digamos, a ser contratado. Eh, por lo tanto, como les contaba, la inflación hoy día no es un tema, los datos de inflación que tenemos no es por un tema de que la gente esté gastando más, ¿vale? Sino que vino a través de este conflicto, a través del petróleo específicamente, que como vimos se disparó durante el conflicto con Estados Unidos, que si bien es cierto, hoy día ya ha bajado, pero también lo tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que hay un cese, digamos, de ataque, pero que lo vamos a ver cómo han surgido estos últimos días, que también ha sido súper importante. Y que el petróleo también ha venido cayendo fuerte. Pero ¿por qué ha venido cayendo fuerte? Por, digamos, estos acuerdos de cese al fuego, acuerdos de paz, yo creo que más que de cese al fuego, mientras se reúnen para firmar, digamos, de Estados Unidos e Irán. Lo que eventualmente alivia los precios del petróleo, ¿vale? Pero, y también importante, cómo se mostró ayer el tono del nuevo presidente de la Reserva Federal, ¿vale? ¿Qué ha pasado en estos 2 días que ha sido súper importante? El 18 supimos que se firmó el acuerdo y se quedaron en que en 60 días no iba a haber ningún tipo de ataque y se iba a negociar un acuerdo de paz, ¿cierto? Pero hoy día se confirmó que las conversaciones para implementar este acuerdo se pospusieron, ¿vale? ¿Qué significó eso? Que el vicepresidente de Estados Unidos canceló el viaje que tenía a Estados Unidos. Y también nos enteramos que Israel también intensificó los bombardeos en el Líbano, ¿vale? Y eso automáticamente hizo que Irán condicionara seguir negociando con Estados Unidos y pospuso
todo el cese al fuego y eventualmente está poniendo en riesgo este acuerdo de paz, ¿vale? Como les comentaba anteriormente, la deuda que les comentaba, ¿cierto? Que Estados Unidos hoy día debe más de lo que produce. La deuda hoy día es de 123%, que creo que no, sí, creo que se lo había comentado, ¿vale? Por lo tanto, es un dato súper importante. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Que hay uno que es el más, digamos, probable con las últimas noticias que tenemos. El primero, que vendría a significar un alivio, que sería si es que Trump frena a Israel de seguir atacando a Irán y este acuerdo avanza. Si eso ocurre, eventualmente se va a abrir el suministro de petróleo, podría seguir cayendo los precios del petróleo, la inflación cae también y la Fed perdería un motivo para mantener las tasas altas. O sea, podríamos seguir viendo que la Fed siga bajando las tasas y salir de esta instanflación en la que estamos hoy día. ¿Qué significa eso para los mercados? Tendríamos un dólar más débil, ¿cierto? Y un oro positivo, ¿vale? Que es obviamente lo que estamos acostumbrados a ver en los mercados. Obviamente, estos son solo algunas variables, no quiere decir que esto sea así siempre, sino que siempre hay cosas que evaluar, pero por lo menos nos da una idea más general. Ese es por un lado para alivio, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día hay un escenario que es como el más probable, que ¿qué ocurre si en lo que está ocurriendo en el Líbano hace que el acuerdo no ocurra? ¿Vale? Obviamente vuelve el miedo en el estrecho de Hormuz, el petróleo rebota, ¿vale? Quiere decir que empieza a subir nuevamente, regresa la inflación de oferta con fuerza, porque obviamente como lo llamamos en el diagrama anterior, si eso hoy día está un poco relajado el petróleo por lo que ha ido ocurriendo, los avances respecto al acuerdo de paz, pero si eso no ocurre, obviamente vuelve nuevamente eventualmente el petróleo a subir. Y la inflación se profundiza, o sea, quiere decir que las tasas de interés pueden seguir iguales. Esto que lo que generaría volatilidad, ¿cierto? Y eso lo que generaría para el oro es que puede volver a subir como refugio a través de esta volatilidad, ¿vale? El mercado de acciones obviamente se ve afectado y la Fed quedaría más atrapada aún, digamos, por las distintas variables que hoy día está manejando. ¿Qué pasa si todo queda en nada? Digamos. También, petróleo se mueve, debería tener una lateralización el petróleo. La incertidumbre se mantendría alta. Eso también apoya de cierta manera al oro. Y la Fed también ganaría una excusa para no moverse, digamos, ¿vale? Y por otro lado tenemos también si la Fed sube las tasas igual, que un poco el tono que escuchamos en la rueda de prensa con el nuevo presidente de la Fed. Si se suben las tasas por la inflación del petróleo, va a enfriar el consumo, ¿cierto? Obviamente es una de las herramientas propias de las tasas, frenar el consumo, pero también frenaría el empleo y el PIB. Pero no bajaría. El hacer eso no bajaría, digamos, los precios del petróleo. Y si el petróleo ya cae por sí solo, digamos, sería como un doble freno. ¿Qué ocurriría con eso? Tendríamos un dólar fuerte, eso afectaría al oro y habría un riesgo de fondo que es pasarse del freno que podría colocar la Reserva Federal y que el empleo congelado pase a no contrato, de no contrato a despidos, derechamente. ¿Vale? Que, como ustedes saben, a mí me gusta operar o invertir en activos tangibles. En este caso me gusta mucho el oro. Y todo este análisis yo lo hice en base a eso, en base a ver qué es lo que puede estar ocurriendo con el oro.
pero igual esto lo pueden tomar, digamos, como para cualquier otro activo que ustedes quieran invertir, porque también tiene que ir con dato macro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día con el oro? ¿Qué lo está empujando a la situación que está hoy, ¿cierto? En donde, si bien es cierto, hay una tendencia a la baja en el oro, pero hoy día está en zonas de soporte estructurales, pero hay fuerzas encontradas. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos a las tasas, o sea, a la Fed, que mantiene las tasas altas, ¿cierto? O sea, las mantuvo igual, y con un sesgo duro, digamos, de que eventualmente las podría seguir subiendo. Lo que eventualmente pesa ese dato por el oro, lo empuja a la baja, y después tenemos el dólar que se mantiene firme, ¿cierto? Que también le resta impulso al oro para que pueda seguir subiendo. Por lo tanto, tenemos esas dos fuerzas bajistas. Ahora, ¿qué fuerzas alcistas tenemos? Tenemos la inflación, porque la inflación se mantiene alta, o esta instanflación que puede sostener al oro como refugio. ¿Vale? También el riesgo geopolítico, que el acuerdo es que esto, que sí se haga o no se haga, finalmente se firme el acuerdo, mantiene una demanda de los activos tangibles y activos refugio o activos ante la incertidumbre. Y también tenemos el petróleo, que vendría siendo este choque energético que se llama, ¿cierto? Alimenta la inflación, como les mostraba anteriormente, y que le daría algo de soporte al oro. ¿Qué mirar? Que eventualmente es lo que yo también voy a mirar. Este riesgo geopolítico, obviamente, que hoy día están todos los días dándonos noticias, tanto Donald Trump a través de Truth Social, su red social, o también en X, si es que lo sigan ahí. Por lo tanto, hay que estar atento a cómo se desarrolla eso, si finalmente se vuelve a tener interés en este acuerdo de paz, o eventualmente lo que se diga. Entonces, Em, todo esto al final es un poco para entender, porque uno dice, bueno, está las tasas, está el dólar, pero ¿qué mueve las tasas? ¿Qué mueve el dólar? ¿Qué mueve la inflación? El riesgo geopolítico, todo esto. Entonces con esto yo creo que nos da un poquito más de claridad y significado, detalle a los distintos puntos y cómo se puedan seguir moviendo. ¿Vale? Actualmente, en términos económicos, tenemos fuerzas encontradas. No hay fuerzas que empujen el oro al alza en función de lo que nosotros estamos viendo hoy con estas variables. ¿Vale? Adicionalmente, si lo vemos en términos de demanda del oro, el oro mantiene demanda en los ETFs. De hecho, se mantiene una demanda estable, que es una de las variables súper importantes para el oro. También a través de los bancos centrales que compran oro, los bancos centrales siguen comprando oro, por lo tanto la demanda institucional sigue tal cual. Hay demanda por parte de los bancos centrales. También en términos de estacionalidad, bueno, estacionalidad no está favorable para el oro, no es una temporada donde se consuma o se compre mucho oro. Pero también tenemos la demanda física, de oro físico, también está en niveles altos. Y por otra parte, otra variable que es los contratos de oro, contratos de futuros, ¿vale? Eso está neutro. Por lo tanto, si tomáramos en cuenta todas estas cinco variables, hoy día nos darían un nivel de 67 que tiene que ver con demanda fuerte. O sea, se mantiene la demanda fuerte de oro. ¿Qué significa eso? Que el oro en sí, a pesar de los datos que veíamos anteriormente, puede seguir moviéndose en términos estructurales al alza debido a su demanda propia, ¿vale? Además de estos datos que conversábamos anteriormente. Porque hoy día, si lo pensamos en términos así como prácticos, hoy día lo único que eventualmente podría estar frenando al oro es, por una parte, las tasas y por otra parte, el dólar. Es lo único que lo estaría frenando. Si mañana nosotros vemos que eventualmente estos acuerdos llegan a buen puerto, estarían dándose todas las variables para que veamos un nuevo repunte del oro. Sobre todo porque el oro está en una zona técnica de soporte histórico. Les quiero mostrar acá para que lo puedan ver bien.
Aquí. Fíjense que en este punto, ahí para que lo puedan ver mejor. Ahí. Toda esta subida del oro, toda esta subida, después tenemos toda esta caída acá, y fíjense dónde está actualmente el oro, ¿vale? Que lo tenemos en zonas de 4.200, 4.100 dólares la onza, ¿cierto? Pero esta es una zona de soporte histórica. Por lo tanto, lo único, a mi parecer, lo único que podría estar frenando la subida del oro es lo que hoy día está ocurriendo con el acuerdo de paz entre Estados Unidos y Irán. Si eso en definitiva se termina de zanjar, que no creo que sea en corto tiempo, pero que si se termine de hacer, lo que podríamos ver es un oro que vuelva nuevamente al alza con fuerza. No para pasar de los 4.100 a los 5.000, pero sí ya veríamos una tendencia alcista en mediano plazo, porque en mediano plazo sigue a la baja. En largo plazo al alza, de hecho en soporte, como yo les comentaba. Pero podríamos verlo en mediano plazo al alza y eso ya nos daría una idea que podría venir el nuevo ciclo alcista del oro. Por lo tanto, ahí lo podemos ir chequeando. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les sirva. Ahí suscríbanse al canal si les gustan este tipo de análisis y podemos seguir haciendo cosas también, ir mirando, dando actualización y todo lo demás. Aunque no soy de estar haciendo videos todos los días, pero sí me gusta ver cosas como más estructurales, más macro que uno debiera considerar y después o plasmarlo, digamos, en posicionamiento en el mercado. Si les gusta este tipo de análisis, bueno, dejen ahí su reacción, dejen su like, suscríbanse al canal y ahí déjenme en los comentarios qué les parece, qué otras cosas consideran ustedes, no sé, ¿vale? Hablamos, que estén bien. Chao, chao.